De nuevo en Visión Económica a las 18 horas. Y en el segmento anterior, pues Leonardo Valverde estaba empezando a desarrollar la idea de los diferentes pensamientos que vienen a relucir, ¿no?, ante las opiniones de lo que es si es un nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, y desde cuándo viene eso. Bueno, gracias, Henry. Lo que yo quería abordar, por eso fue que planteé como una suerte de antesala. Yo analizando las decisiones de Donald Trump como presidente, que estoy de acuerdo con Henry, que en 11 meses de gestión gubernamental parece que ha tomado decisiones, ha hecho cosas tan renombradas y tan rebatidas que parece que son 4 años, como si hubiese durado 4 años, incluida la guerra arancelaria que desató, y todas las posiciones que con relación a la guerra él ha incursionado, siendo él, Estados Unidos, el mayor suplidor de los armamentos para esas guerras. Entonces, es un asunto muy especial que hay que tomarlo con pinzas. Pero en este sentido de la pregunta en cuestión, hacia dónde camina el mundo en estos momentos, yo quiero hacer mis observaciones. Lo que hice fue que cotejé todas las decisiones más importantes que Donald Trump ha tomado públicamente, que son conocidas, y digo, pero ¿de dónde sale? ¿De una innovación de Donald Trump respecto a lo que está pasando, o es que hay antecedentes? Entonces me voy a varios autores, y entre ellos uno de los más importantes, que es Henry Kissinger, que desde 1957 de la Universidad de Harvard empieza a hacer planteamiento sobre los intereses de Estados Unidos y sobre el problema de la ética, la moral y todo lo que tiene que ver con asuntos no pragmáticos. Es decir, los intereses de Estados Unidos, según Henry Kissinger, debía ser el norte, el eje central de la política exterior de Estados Unidos, la defensa de sus intereses, independientemente de que eso, bueno, las intervenciones por un lado, las guerras por el otro, todo defendido desde el punto de vista de Henry Kissinger por los intereses de los Estados Unidos y el poder de Estados Unidos. El segundo concepto es ese mismo, el asunto del poder, que un país tan poderoso como Estados Unidos no podía poner a depender su capacidad de incidir en la geopolítica mundial y en la economía mundial de otros estados, sino que si este es el estado más poderoso, ese estado debía poner la impronta prácticamente y entonces avasallar y hacer intervenciones camuflajeadas cuando fuera necesario, pero cuando fuera necesario frontal, también hacerlo frontal. Lo cierto es que vi 10 o 12 posiciones de Henry Kissinger que sin duda la está aplicando como si él hubiese cogido el librito. Y dice, bueno, esto fue lo que Estados Unidos hizo en una época, se sugirió para que consolidara su poder. Atraer a China, por ejemplo, para el detente de Rusia. Fue parte de ese proceso de la teoría de Henry Kissinger. Bueno, acerquemos a Rusia a Estados Unidos y de esa manera producimos un detente de Rusia, que era la contraparte en el mundo bipolar de antes de los 90. Pues resulta que ahora, en mi opinión, el enfoque no necesariamente está de que Estados Unidos quiere solamente sobresalir sobre China y Rusia, sino que ya hay una serie de organismos que no le sirven. Y todos los discursos apuntan a que ya la Organización de las Naciones Unidas, creada en 1948, ya no tiene sentido de ser. La Organización de Estados Americanos también va a estar ampliamente en cuestionamiento porque ya no tiene asideros y tiene un mecanismo de cómo yo incidir directamente. Ya lo hice en Venezuela, pues ya lo había hecho en varios países y ahora tengo a Cuba en la vista, que lo vamos a ver más adelante. La propia OTAN, con la posición que tiene Europa en estos momentos, pues obviamente que Estados Unidos dice, ¿para qué me sirve la ONU? ¿Para qué me sirve la OEA? ¿Para qué me sirve la OTAN? Entonces, en la OTAN él tiene menos problemas porque es financiado por todos, no solamente Estados Unidos, pero en la ONU y en la OEA los fondos fundamentales salen de las arcas de los Estados Unidos. Entonces Trump dice, esto no me sirve, esto hay que irlo descalificando. Entonces, yo voy a insistir que estamos en el mismo viejo orden mundial, pero ahora matizado por una diversidad de mini bloques que han surgido. Y eso de los BRICS, por un lado, es una expresión de cómo se fortaleció Rusia y China, trajeron a la India, que Estados Unidos pudo haberla captada,
Estados Unidos vio la crisis de Europa y dice, con Europa yo no voy a poder llegar muy lejos compitiendo, entonces me voy solo, me ligo con Europa cuando sea necesario, me reúno con todo el mundo, pero yo me voy con toda en defensa de los intereses norteamericanos. Entonces yo digo, el viejo orden se ha transformado en el cambio de época, en esta diversidad de incursiones políticas, militares y geopolíticas. Así ha sido. Estados Unidos, el pensamiento que viene del pensamiento también de los ingleses, que tenían una visión sobre lo que es el poder y cómo tratarlo. Y realmente dentro de los países que más sufrieron esa impronta, esa manera de actuar del poder hegemónico en cada momento, que se ha venido desplazando. Entonces ahí está la India, lo que sufrió la India con relación a la Inglaterra imperial, a partir de 1848 y cosas así, pero desde antes ya esas compañías que venían funcionando como capital privado, con ejércitos privados, pues adueñándose del mundo entero. Lamentablemente en la Primera Guerra Mundial, pues Inglaterra quedó ya reducida, muy impactada, y permitió que Estados Unidos, como poder emergente, pues se fuera adueñando de todas las instituciones, y al adueñarse, pues Inglaterra perdió su peso específico ya después de la Segunda Guerra Mundial, donde Inglaterra pues tiene que ceder todo lo que es el poder, más otros ataques, cosas que suceden, por ejemplo la guerra monetaria, y eso fue un ataque que le hicieron propiamente a Inglaterra para que perdiera todo el poder. Eso básicamente aquella vez cuando Sir Anthony Eden, no, les diría, siendo primer ministro, ordenó el ataque para tomar el canal de Suez que había sido nacionalizado. Ike Eisenhower no estaba de acuerdo con eso porque tenía su propio librito, y eso fue un momento estelar para decirle a Estados Unidos, a Inglaterra, ok, usted tiene una marina potente, pero la de nosotros también es tan potente como la suya, y ahí empezó realmente a desquebrajarse. Mira, estuve leyendo un trabajo interesantísimo que analiza la Segunda Guerra Mundial y el traspaso del centro del capitalismo mundial de Inglaterra a Estados Unidos. Y ni siquiera fue el traspaso del sistema monetario a través de la concesión de Bretton Woods, sino que previo se produjo el lanzamiento de la bomba atómica. Que entonces, ¿cómo quedó Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial? Quedó destartalada, Alemania arruinada, Inglaterra quedó muy débil. No, fue en los años, creo que 80, que terminó de pagar la deuda con los Estados Entonces, Unidos. la otra cosa es, ¿dónde estaban las reservas? ¿Qué país tenía reservas en ese momento? Estados Unidos, porque no le destruyeron una persiana en su territorio. Y que todos los países europeos habían desplazado su reserva de oro a Estados Unidos para protegerla. Eso fue lo que produjo entonces un cambio en el tipo de moneda, qué moneda iba a servir de medio de pago internacional, y con ello entonces el traspaso del centro del capitalismo mundial y todo lo que eso obviamente implicaba. Bueno, ese es un tema que hay que seguirlo trabajando. Hay muchos académicos que tienen tesis diversificadas sobre el rumbo del nuevo orden mundial, pero nosotros quisimos hacerle llegar a ustedes nuestra opinión sobre el tema porque nos interesa, nos apasiona. Bueno, pero ese tema continúa y es el tercer tema nuestro, que es lo de Jeremy Powell y Donald Trump. Entonces, y el anuncio yo te pregunto de Kevin que Walsh, todo esto está relacionado, porque históricamente esa democracia occidental de Estados Unidos, que ha sido un referente, ¿verdad? Y el fondo de la Reserva Federal, que es el gran banco central de los Estados Unidos, ¿verdad?, que dirige todo lo que es la política monetaria, financiera y demás hierbas aromáticas de esa poderosa economía, pero se respetaba la Reserva Federal como un órgano independiente, un órgano, ¿verdad?, creado específicamente para toda la gestión del sistema monetario y financiero de Estados Unidos, incluido
todas las herramientas de política macroeconómica en el mundo de las finanzas y la moneda para garantizar la estabilidad y el desarrollo de los Estados Unidos. Sin embargo, con la llegada de Trump, por primera vez se produce este nivel, aunque anteriormente ya lo había intentado en su anterior gobierno. Vamos a decir que aquello fue un ensayo y esto un ensayo, ahora fue frontal, directo, y ahora mismo ya le tiene el sustituto. Sí. Desde que llegó le entró al presidente de la Reserva Federal, le entró a la Reserva Federal y él quiere desde el poder dirigir directamente a la Reserva Federal, le está exigiendo una reducción de la tasa, llaman 2, el año pasado a finales. Bueno, pero la semana pasada estuvimos hablando de que la presidencia de los Estados Unidos le tiene un ataque a todas las instituciones, las que mencionaste hace un ratito, ONU, OTAN, OEA, todo eso no tiene la Reserva Federal. Entonces, él necesita para todo, él no necesita funcionarios, él necesita lo que los norteamericanos le llaman el yes, sir. Sí, señor. Sí. O sea, sí, y este señor le dijo que sí, el candidato. Bueno, después que tome posesión sería otra cosa, pero mientras tanto él va a hacer todo lo que le indique Donald Trump, como bajar la tasa de interés, que es un reclamo. Entonces eso va a tener su consecuencia. De todas maneras hay que recordar una cosa, por ejemplo, la Reserva Federal tiene un presidente, ¿verdad? Pero ahí tiene una junta, que es la que en colectivo dirige todas las funciones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, parecida como si fuera la Junta Monetaria de un Banco Central de América Latina, incluido República Dominicana, con la diferencia de que el presidente decide a quién designa, ¿verdad? De una pena designa al gobernador y designa a los miembros de la Junta Monetaria y le pone sustituto suplente al lado. Y que cada estado tiene su reserva federal. Tiene su reserva federal. Señores, vamos a hacer una pausa y volvemos en breve en Visión Económica a las 10.